Hola a todos, una bienvenida una vez más. Somos Consumer Law Group, como siempre, ya acostumbrados a estar con ustedes. Tenemos también a nuestro abogado Rafael Castillo, así que les damos de nuevo una bienvenida a todos. Como acostumbramos ya por varias semanas estar trayendo información valiosa, información importante para todas aquellas personas que estoy seguro nos puedan estar observando en este momento o quizás después, ¿verdad? No sabemos, ya hoy el día el tiempo presente cambia, pero en el momento que nos estén viendo, de nuevo les repito, bienvenidos, somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, una vez más con nuestro abogado estrella, el abogado Rafael Castrillo, ¿verdad? Que tiene tantos años acá en Consumer Law Group. La semana pasada estuvimos hablando, abogado, un poco acerca de lo que son estas agencias, ¿verdad? Que conforman, algunas de las que conforman el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, como lo es la patrulla fronteriza, ¿verdad? O conocida como CBP, y también ICE, en la cual muchas personas estoy seguro que se aprenden esas tres letras, ¿verdad? De cada una de ellas, porque de alguna manera han tenido que ver con estas agencias, ¿verdad? Y pues quisiéramos empezar con esa partecita, abogado, que nos explique un poquito acerca de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la función de cada agencia y de alguna manera cómo están relacionadas estas agencias con un procedimiento que muchas personas al atravesar la frontera tienen que enfrentar en las Lo cortes tengo, de inmigración, ¿sí? Entonces, sería importante que usted nos traiga un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada y luego continuamos con lo que es llevar un caso en los tribunales de inmigración una vez las personas entran al país o en otras ocasiones, aún estando dentro del país, son puestos en procedimientos, ¿sí? Bienvenido, abogado, y definitivamente, bienvenidos Johnny. todos. Muchas gracias, gracias por la presentación y pues cada semana estar aquí contigo es un placer, estar aquí con mi gente, las personas que nos sintonizan semana tras semana, es un placer enorme para mí, es un privilegio también el poder estar compartiendo esta información tan importante y estoy muy agradecido pues con Dios y con ustedes por su lealtad en sintonizarnos y en compartir la información que le damos a nuestra comunidad, que para mí es muy, muy, muy importante. Obviamente, Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, somos un despacho legal, un despacho privado. Tú puedes contratar nuestros servicios, pero más allá de que nos contrates, para mí la meta es compartir la información que yo siento que la gente y nuestra comunidad tiene que saber para poder defenderse bien. Y como bien mencionaste, Johnny, la semana antepasada discutimos las diferentes agencias que tienen que ver con trámites de inmigración distintos. Por ejemplo, discutimos el Departamento de Estado que maneja todos los procesos de inmigración fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, las personas que van al consulado a pedir una visa de turista, una visa de estudiante, ellos lidian con el Departamento de Estado. También estuvimos hablando acerca del Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional se podría decir tiene dos ramas. La primera es UCIS. UCIS es el Departamento de Inmigración en los Estados Unidos, quien decide todos los trámites de solicitudes estando dentro de este país. Y la otra rama se llama Departamento de ICE y Departamento de Patrulla Fronteriza, que son dos agencias hermanas. Fíjate que cuando las personas entran a los Estados Unidos por la frontera, por un aeropuerto o por cualquier puerto de embarcación, vamos a suponer que tomas un crucero, los oficiales que patrullan esos lugares, esos puertos de ingreso, son los oficiales de la patrulla fronteriza. Y el trabajo de ellos es admitirte a los Estados Unidos o detener, poner un paro a que tú entres a este país. Tradicionalmente nosotros vemos a la patrulla fronteriza como la agencia que detiene a aquellas personas que se buscan cruzar en la frontera con México. O si las personas se quieren entregar en la frontera para pedir asilo político, típicamente lidian primero con el Departamento de Patrulla Fronteriza. Pero ya estando dentro de los Estados Unidos, la otra rama policíaca de inmigración es ICE. El acrónimo de ICE en
Por ahí perdimos el video, pero ya estamos de regreso. De detenerte y deportarte. Así que cuando tú te encuentras con ICE, eso te expone a la posibilidad de tener que pelear una deportación. Y tú peleas una deportación con la Corte de Inmigración, que por cierto pertenece a otra agencia que se llama el Departamento de Justicia. O sea, el Departamento de Estado maneja trámites fuera de los Estados Unidos cuando tú buscas entrar a este país. El Departamento de Seguridad Nacional patrulla nuestras fronteras, pone a personas en proceso de deportación y también decide trámites de los Estados Unidos estando dentro de los Estados Unidos. Y finalmente, el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es la Corte de Inmigración. Y el tema del día de hoy es platicar acerca de los procesos de deportación cuando tú llegas a manos de inmigración. Y claro, es muy posible que tu interacción con el Departamento de Inmigración origine con el Departamento de Estado, origine con el Departamento de Seguridad Nacional, porque como he mencionado anteriormente, el concepto del Departamento de Inmigración en los Estados Unidos es como un pulpo con varios tentáculos y cada tentáculo hace algo diferente. Y el día de hoy vamos a discutir el tentáculo de pelear tu deportación, que es cuando tú estás viendo a un juez de inmigración, que por cierto, repito, pertenece a la función del Departamento de Justicia, Johnny. Perfecto, abogado. Claro que sí. Muchísimas gracias por ese excelente resumen de la semana antepasada. Y bueno, cayendo ya directamente en el tema, pues una vez más, a aquellas personas que nos observen o apenas nos empiecen a observar en esta transmisión en vivo, somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo. Vamos a hablar acerca un poco de lo que son los procedimientos en corte. Entonces, abogado, ¿cómo pudiéramos definir, verdad? ¿Qué es estar en un procedimiento judicial? O como decimos quizás coloquialmente, estar en un caso en corte de inmigración. ¿Qué significa eso para mí como inmigrante? Definitivamente, Johnny, fíjate que ahí hay mucha confusión, porque yo quiero distinguir las personas que se entregan en la frontera y son regresadas a su país, son regresadas a México, de pronto pueden llegar a mí y decirme es que yo fui deportado, pero eso quizás no sea cierto, quizás sí, pero probablemente no. Fíjate que tú sabes que tú estás en un proceso de deportación por dos cosas, dos motivos. El primero es que se te entrega un documento que se llama el aviso de comparecencia. En inglés, el aviso de comparecencia se llama el Notice to Appear y coloquialmente ese Notice to Appear se reconoce como la NTA. La NTA es el documento que te pone bajo un proceso de deportación formalmente. Y ahorita voy a elaborar acerca del contenido de ese documento. Si tú tienes un documento que dice Notice to Appear, Se frizó un sí se poquito. congeló, pero aquí estamos de regreso. Ok, Dalo por seguro que estás en un proceso de deportación. Si tienes ese aviso de comparecencia o lo que mencioné en inglés se llama el Notice to Appear. Pero la otra manera de que tú sepas que tú estás en un proceso de deportación es que tienes corte con un juez de inmigración. Y si bien las cortes con el juez de inmigración pueden ser mientras tú estés detenido con ICE, pero no lo tienen que ser. A veces te detiene ICE y ellos te liberan con ciertas condiciones, incluyendo la condición que tú te presentes a corte, ¿verdad? Así que si tú tienes una audiencia, una vista, como le quieras llamar, si tú tienes una corte, una fecha de corte con un concepto, por ahí nos congelamos otra vez. Yo sé que ese concepto es muy temoroso, entender que estás peleando una deportación, pero hay ciertos derechos que conlleva el hecho de que tú estés peleando una deportación que el día de hoy también te vamos a explicar. perfecto, abogado. Eso quiere decir, obviamente, por la cantidad de personas que estoy seguro que estén viendo o van a ver a futuro esta transmisión, es importante que quede claro, ¿verdad? Muchas personas
y lo digo porque pues atendemos miles de personas por semana y por mes, donde se confunden, ¿verdad? Piensan que el hecho que ya pasaron ese filtro, ¿verdad? Pasaron a través de la patrulla fronteriza o sencillamente se entregaron en ICE o sencillamente a través del procedimiento que ofreció el gobierno del CBP One, que ya no hay nada más, ¿verdad? Y pierden un poco el hilo de lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Cuáles son esas etapas en las que una persona lleva un caso en una corte de inmigración? ¿Cuáles son las diferentes etapas que se Yo, llevaría un procedimiento? sí, totalmente. Yo creo que te voy a ilustrar dos ejemplos muy comunes que vemos a día con nuestra gente y que posiblemente ustedes que nos estén sintonizando conozcan a personas que han pasado por esto. El primer ejemplo es de las personas que se entregan en la frontera o que son detenidos en la frontera. Y el segundo ejemplo va a ser las personas que ya están viviendo dentro de los Estados Unidos, ya tienen su Correcto. casa y su trabajo y son detenidos por el departamento de ICE. ¿Ok? Hablando del primer ejemplo, cuando tú te entregas en la frontera, la primera agencia que te procesa es el Departamento de Patrulla Fronteriza. Y esa agencia tiene mucho poder. Ellos te pueden deportar a tu país, regresarte a México o referirte con los federales para que te presenten cargos criminales por haber entrado ilegalmente a este país, porque hay que reconocer que el entrar ilegalmente a este país es un delito. La patrulla fronteriza te puede también transferir con ICE, con los policías de inmigración, para que te den la oportunidad de pelear tu caso. Y el departamento de ICE tiene el derecho de liberarte con tu familia, de fijarte una fianza o de liberarte con ciertas condiciones. Por ejemplo, que te fijen un grillete en tu tobillo o que tengas citas de reportaje o que en tu teléfono celular tengas que hacer un check-in periódicamente tomándote una foto. Eso es muy posible. Una de las cosas que ellos condicionan tu libertad es en que tú te presentes a ver a un juez de inmigración. Y para que tú sepas que tengas esas cortes, esas audiencias, estos mismos oficiales te tienen que dar ese documento famoso que le llamamos la NTA, el aviso de comparecencia. Así que cuando tú eres una persona que se entrega en la frontera o que es detectada en la frontera, hay varios filtros. En primer lugar, el oficial de patrulla fronteriza. En segundo lugar, el oficial de ICE. En tercer lugar, puede que tengas algo que se llama la entrevista de miedo creíble. Y en cuarto lugar, tendrías una audiencia con un juez de inmigración. Pero en el momento que tú tengas en tu mano ese documento que se llama aviso de comparecencia, eso significa que ya estás puesto en un proceso de deportación. Y hay mucha precaución que le quiero dar a aquellas personas que tienen a sus parientes en la frontera que se van a aventar y se van a cruzar o se van a entregar. Hoy en día la política es que cualquier persona que se entregue en la frontera debe tener una deportación automática y ser sujeto a algo que le llamamos el proceso de entrevista de miedo creíble para ver si les dan la oportunidad de tener el aviso de comparecencia y poder pelear tu deportación. Pero ese va a ser un tema para otro día. Ahora, el otro universo de personas son gente que ya están viviendo en los Estados Unidos, ya están en Chicago, ya están en Nueva York, ya están en Dallas, ya están en Los Ángeles. Y estas personas que están viviendo su vida, trabajando, tienen sus hijos, rentan sus departamentos o son dueños de casa, también tienen la posibilidad de tener que pelear un proceso de deportación si tú eres detenido por ICE. Ya no estamos hablando de la patrulla fronteriza, ya no estás en la frontera. Ahora quien tiene control sobre tu caso es ICE, los policías de inmigración. Y ICE puede detenerte, por ejemplo, si ellos hacen un retén o si ellos hacen una redada, pero la manera más común que ellos te detienen es que si tú cometes un delito. Repito, si tú cometes un delito, los policías de la ciudad en donde tú vives pueden llamarle a ICE.
ay, yo tengo a fulanito de tal detenido porque él estuvo conduciendo borracho, ¿quieren venir por él, sí o no? Si ICE decide no venir por ti, uf, ya te saliste con la tuya. Vas a tener que pelear tu caso, pero no vas a tener corte con inmigración. Pero mi gente, si ICE decide venir por ti y tienen el derecho de hacerlo, si ICE decide venir por ti, entonces ellos van a querer impulsarte a firmar una deportación. Pero mi gente, te quiero decir hoy en este programa en vivo, el día 7 de mayo del 2024, que tú no tienes que firmar esa deportación, tú tienes derechos. Y parte de esos derechos es poder pedir ver a un juez de inmigración para pelear tu caso. Y cuando tú haces esa exigencia, el departamento de ICE te tiene que dar ese aviso de comparecencia. El aviso de comparecencia o el Notice to Appear o el NTA es el documento que formalmente te autoriza la posibilidad de pelear tu caso dentro de los Estados Unidos para que tú evites tener que firmar una deportación. No lo tenemos que hacer. Ahora, quiero agregar un comentario. Hay ciertas personas, Johnny, que no tienen opción, que ya fueron deportadas en el pasado o que tienen delitos muy serios y lamentablemente los derechos que uno tiene quizá no aplique para ellos. Así que eso también quiero hacer mención porque no me gustaría que alguien esté escuchando este mensaje y piense que estemos hablando o dando mal consejo. Si tú eres una persona deportada en el pasado, ya no eres elegible para ver a un juez de inmigración, así que mucha precaución con eso. Perfecto, abogado, claro que sí. Y en ese es el momento preciso donde las personas que puedan estar escuchando pues esta transmisión o conozcan algunas personas que estén en esa situación, que contáctenos a los abogados, ¿verdad? Especialmente aquí estamos, Consumer Law Group, los guardianes del pueblo. Creo que es el primer paso, considero yo, que yo lo haría si estuviera en una situación de esas, de buscar el asesoramiento de un abogado y pues en eso estamos, ¿verdad? Es parte de la información que estamos mostrando en este momento y que nos contacten. Los números aparecen allí al frente en pantalla. Abogado, entiendo que existen, como usted mismo lo ha explicado, ¿verdad? Están dos diferentes circunstancias por las cuales me pudiera ver envuelto en una situación de una corte de inmigración. Ahora, vamos a suponer, ya quedó claro que aquellas personas que se entreguen a través de ICE o que pasan a través de estos filtros, indudablemente van a tener este notice to appear, ¿verdad? Sé que muchas veces, aunque no querramos decirlo, inmigración no es tan perfecto. Muchas veces no entregan o las personas extravían estos Uh -huh. documentos o los entregan con una fecha equivocada o les dan una corte que dice que es para el 2028. Muchas veces algo importante que yo sé que debemos mencionar a las personas que nos estén escuchando es que estas personas también cambian de dirección. A lo mejor no Sí. recibieron esta carta donde sabían que tenían que ir a una corte. Vamos a suponer que yo estoy escuchando ahorita al abogado Rafael y tengo una corte. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que yo voy a esperar en esa primera corte cuando yo voy a ver por primera vez al juez de inmigración? Porque obviamente ya estoy en un proceso de deportación, como usted lo mencionó, ¿verdad? ¿A qué me voy a enfrentar? Definitivamente, Johnny. Fíjate que me da tanto gusto que me hagas esas preguntas, porque es información que nuestra gente tiene que saber. Lo que les voy a decir es crítico, señores y señoras. En primer lugar, lo que mencionó Johnny es, bueno, fui procesado por patrulla fronteriza, fui procesado por ICE y liberado, y ellos me dieron documentos, pero yo los perdí. Vamos a empezar con eso. Si tú pierdes tus documentos, es muy peligroso porque esos documentos técnicamente tienen la información de tu próxima cita de reportaje con ICE y tu próxima corte. Y si no tienen eso, tan siquiera tienen algo tan importante que se llama tu número A o tu alien number, que me ayuda a mí poder ubicar esa información de tu parte. Pero somos seres humanos y las catástrofes, desastres naturales existen, o también existe envidia, odio, y quizá alguien te bote de su departamento y deshaga de tus papeles. Esa es la vida real. Si eso ocurre, no tires la toalla, consulta con un abogado, porque el abogado puede manejar algo que se llama una folla,
FOIA es un acrónimo que en inglés lee Freedom of Information Act, Acto de Libertad de Información, y bajo la ley FOIA tenemos el derecho de confidencialmente pedir una copia de tu expediente migratorio para recuperar esa información. Esa es una. Número dos, cuando el Departamento de Inmigración te da tus documentos, los documentos tienen que seguir ciertos protocolos. En otras palabras, tienen que estar perfectamente preparados. Tu nombre deletreado bien, tu fecha de nacimiento correcto, tu dirección adecuada. Y hay ciertos protocolos que se tienen que seguir en la información que ellos llenan. Y si existen errores en esos documentos, nosotros los abogados podemos pelear de que ese documento es inválido y consecuentemente no debes estar en un proceso de deportación. Pero eso solamente lo puede estudiar un abogado con experiencia. Por eso tienes que enseñarle esos papeles a un abogado, no a tu primo que se cree el abogado. Correcto. En tercer lugar, hiciste mención de algo muy importante que la gente no sabe. Cuando el Departamento de Patrulla Fronteriza o de ICE te libera, ellos te liberan al domicilio que tú entregaste. Y técnicamente, de acuerdo al domicilio que tú entregaste, tú puedes recibir otra correspondencia con el Departamento de ICE. Es posible que vengan a visitarte para estar seguros que sigues en esa dirección y es muy probable que la Corte de Inmigración te envíe un citatorio para tu próxima audiencia para que tú estés físicamente presente en la corte. Si tú te mudas de dirección y no avisas tanto a ICE como a la Corte de Inmigración, repito, si tú te mudas de dirección y no avisas no solamente a ICE, sino a la Corte de Inmigración, a las dos agencias distintas, porque recuerda, este pulpo no se habla, tú tienes que decirles. Si tú te mudas de dirección y no le avisas a ICE y también a la Corte de Inmigración, estás en un súper gran peligro. ¿Por qué? Porque de la nada tú puedes recibir un citatorio para tener que presentarte con un juez de inmigración y si tú no te presentas a esa corte porque nunca recibiste el aviso, porque te mudaste y no avisaste, ya no puedes hacer nada. Vas a perder tus oportunidades de pelear tu caso y vas a tener una deportación a tu nombre. Ahí va una. Ahí viene la otra. La otra es que si tú tienes corte de inmigración en la ciudad que tú dijiste que tú ibas a vivir cuando fuiste liberado, pero ya vives en el otro extremo del país, tú vas a tener que ir a corte y vas a tener que agarrar un vuelo de Nueva York a Los Ángeles porque tú le dijiste a inmigración que ahora vives en Nueva York cuando originalmente les dijiste que ibas a vivir en Los Ángeles. Así que tú tienes que estar presente en tus cortes y esa es información que la gente rutinariamente no sigue porque no lo sabe, pero por eso lo queremos compartir el día de hoy. Ah, perfecto, abogado. Y ahí pienso que es muy importante para aquellas personas que nos están observando. Bueno, una vez más, somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, conversando un poco acerca de las diferentes agencias de inmigración y en particular, bueno, ICE es una de ellas, que lamentablemente es un filtro a través del cual muchas personas tienen que pasar, pero otras también estando dentro del país, muchas veces son puestos ya después en la otra agencia en esa otra mano de ese pulpo, como dice el abogado Rafael Castillo. Pero ahí, ¿qué pudiéramos hacer, abogado? Estoy seguro que obviamente un abogado es donde necesitamos acudir a un abogado, ¿verdad? Porque a lo mejor, ok, yo tengo del conocimiento que sí, que tengo una corte en diciembre del 2024 y realmente yo ya no estoy en el mismo estado. ¿Pudiera yo atender la corte? Pudiera yo cambiar la sede, pudiera yo pedirle al gobierno, mira, yo ya no estoy en Los Ángeles, yo ya quiero hacer mis cortes en Nueva York. Es algo en lo que Consumer Law Group y nuestros abogados pueden ayudar. Y lo otro, ¿a qué se va a enfrentar? ¿A qué me voy a enfrentar yo? Esa primera corte. ¿Debo llevar un abogado? ¿Puedo presentarme solo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cuál es la expectativa para? Porque sé que hay muchísimas personas que pudieran estar pasando o estar en estos días en un procedimiento como ese, ¿verdad? Y es delicado.
Definitivamente, absolutamente. Mira, si tú tienes corte en un lugar donde ya no vives, hay varias opciones que tenemos. O sea, esto se trata de brindarte opciones. En lo que podemos ayudarte es en solicitarte un cambio de sede y actualizar tu dirección. Repito, no solamente con ICE, sino con el con el juez también, con la Corte de Inmigración. Pero para pedir un cambio de sede, tú lo tienes que hacer mínimo 30 días antes de la audiencia. 30 días antes de la audiencia, tú tienes que solicitar tu cambio de sede. Si tú tienes corte mañana o tienes corte la semana que entra o dentro de 30 días, tienes que contar en que probablemente vas a tener que ir a esa audiencia. Pero nosotros podemos ayudarte a pedir un cambio de sede si tenemos 30 días o más. La otra cosa es que nosotros también podemos pedir permiso para comparecer a la audiencia por video mediante una plataforma que se llama WebEx. WebEx es como Zoom, es lo que usa el Tribunal de Inmigración para tener las cortes virtuales, lo que se ha convertido muy común. Pero cada juez tiene su propia regla, su propio protocolo. Y quizá el juez X en Dallas, Texas, no tenga el mismo protocolo que el juez X en Chicago y el juez X en Nueva York. Cada juez va a tener sus propias reglas si ellos autorizan esas vistas. Pero a la pregunta de qué es lo que ocurre en tu primera audiencia, qué documentos tú debes llevar, mira, para que tú sepas que tienes corte, tienes que fijarte en tu aviso de comparecencia. El aviso de comparecencia técnicamente te tiene que dar la fecha de tu primera audiencia. El problema es que frecuentemente no hay una audiencia en tu aviso de comparecencia o la audiencia que ellos te dicen que tú tienes está equivocada. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque los oficiales te dan una corte provisional cuando tú eres liberado, pero después el tribunal recibe tu archivo y ellos confirman si puede ser esa corte provisional que te dieron o si tiene que ser otra audiencia por su totalidad. Así que no siempre la audiencia que esté en ese documento vaya a ser la correcta. Y por eso tienes que estar monitoreando consistentemente cuándo va a ser tu corte o si se cambió el día de tu corte para que no falles. Tienes que presentarte, ¿verdad? Ahora, los abogados, nosotros estamos encargados de monitorear eso, de rastrear con tu número A cuándo es la corte, ha cambiado la audiencia, te han cambiado de juez, hemos cambiado de sede, todo eso lo tenemos que monitorear. Pero si tú has monitoreado, tú sabes que tienes corte, tú sabes el método de la audiencia, si es presencial o remota, tú tienes que presentarte a esa audiencia. Lo único que tú tienes que llevar es tu aviso de corte, o sea, el aviso de comparecencia o la notificación que tienes una audiencia y una identificación. Por lo general, en la primera audiencia, los jueces te dan la oportunidad de pedir una prórroga si tú no llevas abogado. Pero mi gente, eso va terminando después de tu segunda, tu tercera, tu cuarta audiencia. El juez te va a dar en tu primera oportunidad, en tu primera corte, una oportunidad de que tú regreses con un representante legal, porque tienes el derecho de tener un representante legal, pero ese representante legal no es del Estado, no es gratis. Y tú tienes el derecho de pedir una prórroga, un aplazamiento para que regreses con el abogado, pero si el juez te dice que para la segunda, la tercera, la cuarta, tienes que llevar un abogado, hazlo. Porque si no lo haces, el juez se puede fastidiar y él puede ordenar tu deportación por incumplimiento. Pero ¿a qué te topas en corte? Mira, en corte típicamente las personas que están allí eres tú, es el juez, es el fiscal, es el intérprete y tu abogado. El rol de tu abogado es de defenderte y vigilar tus derechos y asegurarse que ni el juez ni el fiscal abusen de su poder y abogar por ti. El rol del fiscal es tu enemigo. El rol del fiscal es convencer al juez que tú debes ser deportado. El rol del juez es escuchar tu testimonio, escuchar tu caso y objetivamente decidir si tú mereces quedarte en este país
después de que tú expongas los motivos por los cuales debes de estar en este país y que el fiscal exponga los motivos por los cuales no debes estar en este país. Y el rol del intérprete es traducir todo lo que tú dices, porque nos da mucho miedo de que me tenga que topar con un juez cuando yo no hablo inglés y el juez no habla español. ¿Cómo es que el juez va a entender mi caso, mi situación? ¿Por qué yo no puedo regresar a mi país? ¿Por qué mis hijos ciudadanos sufrirían mucho sin mí? El gobierno te da un intérprete en tu lenguaje. Y esto es muy importante no solamente para los hispanohablantes, sino para las personas que ni siquiera hablan español. Quizá ellos hablen un dialecto, quichua o quechua, ¿verdad? Un dialecto indígena, otro lenguaje por total, portugués, a criollo francés, para nuestros hermanos de Haití. Ellos te tienen que dar un intérprete en tu idioma preferido que tú entiendas y que él te entienda a ti para que el juez pueda escuchar tu testimonio y ahora sí poder dar una evidencia fuerte. Tú no tienes que llevar un intérprete a tu audiencia con el juez de inmigración. Ojo, eso es muy diferente si tú estás tramitando tu residencia o tu ciudadanía y tienes la posibilidad de tramitarla en tu idioma de preferencia. Allí sí tienes que llevar un intérprete, pero para una audiencia con el juez de inmigración, eso no aplica. Así que, Johnny, es una idea muy importante de qué es lo que ocurre en esas primeras cortes y quién físicamente va a estar en esas cortes, que quiero que nuestra gente sepa. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Claro que sí, a aquellas personas que nos observen en este momento, una vez más, somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, con el abogado Rafael Castillo, desarrollando un tema muy importante para aquellas personas que están en un procedimiento judicial o, como decimos muchas veces, están en un proceso que tienen que llevarlo a través de las cortes de inmigración. Y de acuerdo a lo que hasta el momento hemos hablado, como bien lo indicó el abogado, no es solamente cuando una persona logra pasar ya los filtros de la patrulla fronteriza, va a tener también que estar muy cauteloso con posibles supervisiones a través de esta entidad, ¿verdad? De esta agencia de ICE y obviamente el procedimiento que van a llevar a través de la corte, ¿verdad? Este procedimiento judicial. Ahora, abogado, entiendo perfectamente, es un tema muy, muy delicado y posiblemente hayan personas que nos puedan estar viendo o ver a futuro que puedan decir, porque sé que ocurre, por temor, ni siquiera lo mencionan, pero dejaron pasar su fecha de corte o no sabían o sencillamente no van a poder acudir a esa corte porque se enteraron que su corte es el día de mañana o sencillamente por una emergencia no lograron acudir a esta primera audiencia. ¿Qué sucede con estas personas? Definitivamente, mira, la regla es que si tú no te presentas a corte, tú serás deportado. Es punto y final. Si tú no vas a tu corte, sea cual sea el motivo, tendrás una orden de deportación. Ahora, si eso ocurre accidentalmente o por cuestiones de emergencias no pudiste hacerlo, hay mucha gente que se accidenta, por ejemplo, que tuvo emergencias médicas. Eso es la vida normal, lamentablemente. Pero si eso llegara a ocurrir, tú tienes la habilidad de pedir un motion to reopen, una solicitud de reapertura dentro de los primeros 90 días que tú no te presentas a corte. El motion to reopen te da la oportunidad de reaperturar tu caso si tú convences al juez de que algo, una circunstancia fuera de tu control te previno la posibilidad de poder reabrir el caso, ¿ok? De poder presentarte a tu corte y, por ende, ayudarte a reabrir el caso. Para eso normalmente ocupas el servicio de un abogado que tenga experiencia en cómo formular los argumentos, porque Johnny, solamente te dan una oportunidad de presentar un motion to reopen. Si la presentas y está muy débil y el juez te niega, entonces ya se te complica la situación por mucho. Perfecto, abogado. Sé que cada caso en particular o cada alivio migratorio que se lleva en la corte obviamente se desencadena de una manera diferente, ¿verdad? Existen muchos procedimientos, como usted muy bien lo indicó. Hay personas que a lo mejor ni siquiera tuvieron ningún tipo de interacción con inmigración o sencillamente
por la razón que sea, tuvieron un DUI y ahora están en un procedimiento, pero quieren llevar el caso, obviamente tienen que llevarlo a través de la corte porque fueron citados. ¿Cuál es la expectativa? ¿Verdad? Existe sé que ya habló de qué es lo que se espera en las cortes, pero ¿cuál sería? Porque yo sé que es muy importante, muchas personas nos lo preguntan, ¿verdad? Ejemplo, personas que entraron a través de la frontera, que pasaron el miedo creíble, asumen muchas veces que ya tienen el asilo aprobado, porque Ajá. me lo han dicho muchísimas personas que nos contactan, cuando al contrario están, como usted lo explicó, en un procedimiento, ¿verdad? De expulsión, diría yo, deportación, no sé si es la palabra correcta, y tienen que defenderlo. ¿Cuántas cortes conlleva ganar este caso para aquellas personas que nos observan? Por ejemplo, pasaron el miedo creíble y lo que andan buscando es un asilo. ¿Cuánto tiempo pudiera tomar? ¿Cuántas cortes tienen que presentarse? Definitivamente, todo depende de tu juez y del calendario de tu juez, Johnny. Fíjate que hemos visto personas que han peleado su caso por más de 5 años, por más de 7 años, por más de 10 Wow, años. Eso pasa. Y hay personas que dentro de 4 meses ya tienen todas las audiencias posibles y su juicio. El proceso en corte funciona con dos tipos de audiencia. No estoy diciendo que solamente tienes dos audiencias, sino que hay dos tipos de audiencia. Hay algo que se llama la audiencia máster, lo que es lo equivalente a una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, lo único que quiere ver el juez es que estás peleando un caso. ¿Qué significa pelear en caso? Pelear un caso no es decirle al juez, yo quiero pelear mi caso. Es preparar y presentar un conjunto de documentos y un formulario de amparo para que el juez vea tu evidencia sobre por qué tú puedes quedarte o debes quedarte en este país. Y hay muchos amparos que tú le puedes pedir al juez, incluyendo el asilo político y algo que se llama cancelación de deportación. Pero repito, no es suficiente decir, su señoría, yo quiero pelear mi caso. Tú tienes que presentar documentación como evidencia de cuál es el amparo que tú estás solicitando. Y la segunda categoría de audiencias es la audiencia individual. Esa audiencia individual la conocemos también como un juicio. Ese juicio es la audiencia donde el juez determina si tú puedes quedarte en los Estados Unidos o no. Típicamente el protocolo de un juicio es que tú te presentes, el juez reserva un espacio de 2 a 3 horas por lo general y tu abogado te hace preguntas para que tú desarrolles tu testimonio y expliques al juez los motivos por los cuales tú no puedes regresar a tu país. Y luego le corresponde al fiscal hacerte preguntas y encontrar huecos en tu caso, porque la meta del fiscal es hacerte ver mal. Pero una vez que ya el juez escuche el testimonio, el juez podrá dar un veredicto, un fallo. Y el fallo puede ser positivo, tú te puedes quedar en este país y te voy a dar un estatus legal migratorio, pero también puede ser negativo. Yo no apruebo tu amparo y voy a ordenar tu deportación. Hay muchas personas, Johnny, que se animan a presentar su caso sin representante legal. Y eso para mí es muy peligroso, porque cuando tú vas a corte, recuerda, hay un juez y hay un fiscal y los dos quieren deportarte. Teóricamente, en un mundo perfecto, el juez es objetivo y escucha todo que tú tienes que decir, pero la realidad de esta vida es otra. Los jueces tienen cuotas que cumplir de cuántas deportaciones tienen que dar. Así que entre más fuerte tú presentes un caso, más posibilidades tienes de éxito y entre más débil esté tu caso, menos posibilidades de éxito podrás tener. perfecto, abogado. Bueno, en resumen, creo que hemos desarrollado información muy valiosa para aquellas personas que están en procedimientos, ¿verdad?, en la corte. Y quisiera que de alguna manera ustedes que nos puedan estar mirando o nos vayan a mirar quizás mañana, en el momento que nos observen y conozcan personas, compartan la información. Sé que es muy valiosa. Muchas veces
el peor error que podemos cometer en la vida, yo pienso que en cualquier sentido, es no buscar información, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros semana a semana a través del abogado Rafael Castillo y Consumer Law Group, tratando de transmitir la mayor información posible y obviamente lo fundamental en este tipo de procedimientos, una vez usted tenga un familiar o usted mismo que nos esté viendo, entienda que entró a través de la frontera, que ICE le dio la oportunidad, que está en un procedimiento, que debe trabajar en él y que obviamente nuestros servicios están a la orden a los 7 días de la semana como firma de abogados de inmigración para que nos contacten. Los teléfonos están al frente. Y algo importante, abogado, y lo mencionó usted hace rato y estoy seguro que muchas personas dejan pasar el tiempo por miedo, ¿verdad? Usted ya lo mencionó, a lo mejor se le pasó la corte hace muy poco, pero todavía pudiera, la ley quizás lo pudiera favorecer si tiene una buena representación, pedir una apertura, reapertura del caso. ¿Qué Ujú. sucede en el caso, por ejemplo, cuando son menores de edad, por ejemplo, que están citados a corte, que entraron como menores de edad? Muchos de esos jóvenes, porque también he tenido llamadas de ese tipo, no los pusieron en corte, pero ya de repente les llega una citación y no hayan qué hacer, porque ya pasaron 3, 4 años y no saben ni siquiera cómo se van a defender en la corte. Todavía, obviamente, el procedimiento es buscar un abogado y verificar pues cuál podría ser la defensa. Ahora, sé que muchas personas que entran a través de las fronteras pidiendo asilo, pero existen otros alivios migratorios, ¿verdad? Que pudieran caducar si no se someten, ¿verdad? Tengo entendido, obviamente, para el asilo dentro del primer año que la persona haya entrado, pero muchas personas se enfocan y también por experiencia que quieren obtener su permiso de trabajo. No les importa qué vaya a pasar en la corte, cuando debiera ser al revés. Usted que como abogado, que estoy seguro y bueno, por su ética y profesionalismo, ¿cuál es la recomendación que le da? Porque ya creo que nos acercamos al final. A todas las personas que nos estén escuchando, sea que estén en procedimientos porque entraron a través de la frontera, fueron detectados, pasaron por los filtros, o sencillamente una persona que sencillamente tiene toda una vida viviendo en este país, cometió un error o por la razón que sea, necesita presentar y defenderse ante un juez. ¿Qué es lo que usted como abogado le sugiere a estas personas? Definitivamente, mira, no tires la toalla, tampoco te dejes conllevar por los comentarios que escuchas de los primos y de los tíos y de tus amigos de tu trabajo. Toma esto en serio, porque en realidad es tu pellejo. O sea, si tú ganas tu caso, te quiero decir que tienes la oportunidad de permanentemente quedarte en los Estados Unidos y tener posiblemente un camino a una residencia y después a una ciudadanía. Y sabes qué, un ciudadano tiene la habilidad de peticionar a su familia, o sea, puede ser un beneficio a largo plazo para tu familia. Pero aquellas personas que dicen, no, yo soy de este país, en este país no se dan estos amparos, ¿para qué voy a perder mi tiempo? No va a ir a corte. Pues te voy a decir un comentario un poquito demasiado directo. No hay que ser ignorantes. Este es un país de oportunidades, es un país de leyes y tenemos que estar cumpliendo con las mismas. Es importante que también alguien con ética, con experiencia, revise tu caso y te diga objetivamente si tienes un caso factible o no. Y quizá tu caso no sea el más fuerte, quizá no tengas muchas evidencias, pero aún así tienes una oportunidad de poder pelear tu permanencia en este país. Y es una oportunidad que muchas personas no lo tienen. Afortunadamente hemos tenido mucho éxito en corte, hemos apoyado a familias en poder quedarse en los Estados Unidos y quizá haya sido gente que no tenía mucha evidencia, quizá algunas declaraciones y algunos diarios o periódicos como evidencia, no mucho, ¿verdad? Pero ellos se dieron la oportunidad de pelear el caso, depositaron su confianza en abogados que tienen experiencia y los abogados presentaron un caso magnífico con los jueces de inmigración. Me viene a la mente mucha gente de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, mucha gente del Caribe, mucha gente de México que están intentando buscar una mejor oportunidad, un mejor futuro y también sufrieron daños en su país. Estas personas, especialmente gente ecuatoriana que está pasando una situación muy difícil en su país,
Si ya estás en los Estados Unidos, esos diarios, esos reportes, esa noticia puede ayudar a fortalecer tu caso. Así que si no tienes las evidencias, no hay reportes de policía, no hay récords médicos, eso no significa que no vas a ser aprobado, ¿verdad? Tienes que darle la oportunidad a un abogado, depositar tu confianza en él para que presente el argumento más fuerte. Y para eso estamos aquí. Por eso nos llamamos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, porque estamos vigilando el interés de nuestra comunidad en este país para crecer nuestra presencia y fortalecernos. Perfecto, abogado, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta ahora que quisiéramos formular y bueno, estamos listos para la pregunta, ¿verdad? Adelante, sí, claro. Vamos a ver si nos llega la pregunta aquí de los sintonizantes y si ustedes nos están sintonizando, pues pueden hacer sus preguntas. Cualquier tema que ustedes tengan de inmigración, que quieran discutir, pues estamos muy bien a las órdenes para poder contestarlas. Pues bueno, abogado, mientras entra la pregunta importante, Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, pudiera representar a aquella persona que nos esté escuchando en cualquier estado, si tuviera la corte no solamente en el estado de Illinois, sé que las oficinas físicas y allí donde crecimos, pero pudiera hablarnos un poquito también de eso, no importa de dónde nos estén escuchando, pudiéramos también, obviamente, representarles, ¿verdad? Definitivamente, fíjate que las leyes de inmigración son leyes federales y por ende tú puedes tener un abogado representándote, aunque el abogado no sea de ese estado. Y eso es muy diferente para asuntos, por ejemplo, criminales o de ley familiar, lo que viene siendo ley estatal. La ley federal ayuda a un abogado como yo que tengo mi licenciatura en el estado de Illinois, poder representar a alguien en otro estado, como Texas o Nueva York o California, siempre y cuando tenga mi titulación, entonces estamos listos para poder brindar apoyo. Perfecto, abogado. Entonces ya llegamos al final por el día de hoy, así que muchísimas gracias, abogado Rafael Castillo. También las gracias a todas las personas que han estado a través de esta transmisión y también a quienes nos vayan a ver en los días futuros. La invitación es a que nos contacten, que somos Consumer Law Group. Estamos cerca ya de 14, 15 años que funcionamos como firma y como acaba de decir el abogado, pudiéramos representarlo. Si usted está en un procedimiento en corte, contáctenos, no importa en qué estado se consigue o dónde tiene su corte y sencillamente a través de la asesoría de uno de nuestros abogados de inmigración, empezando por el abogado Rafael Castillo, pudiéramos apoyarlos. Y la invitación es para la próxima semana, abogado, me imagino vamos a seguir tratando de pues llevar la mayor información posible a toda nuestra comunidad y esperamos pues contar con su apoyo la próxima semana. Abogado, por mi parte es todo. Gracias, Johnny. Es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes. Estaremos más que listos para la semana que entra. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Adiós.